Nosotros iniciamos el tema de la integral hablando sobre las antiderivadas de una función. Hicimos algunos cálculos y encontramos algunas de ellas. Luego estudiamos el concepto de área bajo una curva mediante sumas de Riemann. En este video veremos la relación que existe entre ambos conceptos. Si nosotros tenemos una función f de x y nos interesa calcular el área bajo esa curva definida por la función f de x en el intervalo AB, en los videos anteriores nosotros encontramos una forma de hacerlo y dijimos que la integral definida de AB de f de x me permite calcular esa área que yo estoy buscando, y eso se hace mediante el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual a 1 hasta n de f de x y delta x. Como recordarán, esto se conoce como las sumas de Riemann y me está diciendo que si yo quiero calcular el área de una función f de x en el intervalo AB, me veo en la necesidad de hacer un cálculo de sumas. Para que el área que yo busco sea la verdadera y no una área aproximada, yo tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito. Calcular sumas de Riemann es un trabajo muy laborioso y nosotros quisiéramos encontrar un camino diferente para lograr nuestro objetivo de encontrar el área bajo la curva definida por la función f de x. Ese camino nos lo proporciona el segundo teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente. Si f es una función continua en el intervalo AB, y este es un punto muy importante que se presta a muchas confusiones, si la función no es continua, lo que va a decir este teorema no aplica y me puede llevar a resultados inexactos. Debo de cuidarme que la función que yo quiero integrar sí sea continua en el intervalo de integración. Si cumple ese requisito y yo encuentro una función f mayúscula que es una antiderivada de f, estoy en posibilidades de hacer ese cálculo del área sin necesidad de recurrir a las sumas de Riemann. Y esto es lo que me proporciona este teorema. Me dice que si yo quiero encontrar la integral de AB de f de x, no es necesario recurrir a las sumas de Riemann, sino evaluar la función antiderivada f en el límite superior y restarle evaluar esa misma función en el límite inferior. Si yo me tomo unos segundos al analizar esta relación, veré que este segundo teorema fundamental del cálculo es un gran descubrimiento en la matemática. Quienes se dedicaban a calcular derivadas no imaginaron que tenía relación con algo totalmente diferente, que era calcular el área de regiones curvas, algo que se hizo desde la época de los griegos, como ya comentamos. Fue un gran descubrimiento encontrar que ambos conceptos están relacionados y que calcular las integrales ahora ya no requiere hacer sumas infinitas, sino simplemente evaluar una función en dos puntos. Es increíble que un trabajo de mucho cálculo y mucho tiempo se resolviera de una manera tan simple con evaluar una función muy especial, que en este caso es la antiderivada, en el límite superior de la integral menos en el límite inferior. Es necesario destacar que a f también se le llama la primitiva de f, o como lo estamos diciendo aquí, la antiderivada. Para aclarar este segundo teorema fundamental del cálculo, veamos dos ejemplos. En el primero tenemos la función coseno de x y vamos a suponer que estamos interesados en calcular el área en el intervalo 0 pi medios. Eso nos lleva a que queremos calcular la integral de 0 a pi medios de la función coseno de x. Nuestro problema consiste en encontrar ahora no una suma de Riemann, sino una función antiderivada o, como ya dijimos, una función primitiva de coseno de x, es decir, una función que al derivarla nos dé la función coseno. Y nosotros ya sabemos, porque ya lo vimos en temas anteriores, que esa función es la función seno, porque la derivada del seno es el coseno.
Con esto, lo único que nos resta es evaluar esta función en los límites de la integral, es decir, de 0 a pi medios. Primero evaluamos en el límite superior, seno de pi medios, menos en el límite inferior, seno de 0. Si recurrimos a nuestra calculadora, nos va a decir que seno de 0 es 0 y que seno de pi medios es 1. Significa que el área de interés para nosotros tiene un valor exacto de 1. Veamos un segundo ejemplo. Si tenemos la función exponencial e a la x y tenemos interés en calcular el área en el intervalo 0, 1, lo que debemos hacer es encontrar la integral de 0 a 1 de la función e a la x de x, y esto, como bien sabemos, es igual a e a la x, porque la derivada de e a la x es ella misma. Esto quiere decir que e a la x es una antiderivada de e a la x, evaluada de 0 a 1. Esto nos lleva a evaluar e en 1 menos e en 0. E a la 1 es c y e a la 0 es 1, y esto nos da 1.718. Quiere decir que lo que necesitamos nosotros, si no queremos hacer sumas de Riemann, es investigar las antiderivadas de las funciones que nosotros queremos integrar. Tiene sentido entonces que a partir del próximo video nos dediquemos a encontrar antiderivadas de una gran cantidad de funciones. Nos vemos en el siguiente video.